Muy buenas noches a todos los que se conectan, están conectando y los que se van a conectar. Vamos a dar un espacio mientras se conectan más personas para poder empezar. Entonces vamos a esperar un momento. Vamos a esperar un momentico mientras se conectan otras personas. Ay, padre. Bueno, vamos a empezar entonces orando en esta noche para que sea Dios el que hable a nuestras vidas, el que haga en nosotros ese espacio para que sea sembrada su palabra y nos vivifique, nos dé entendimiento y sabiduría, ¿ok? Entonces, Padre, te damos gracias primeramente, Señor, porque sabemos, papi, que estamos aquí porque tú así lo has querido, Señor, porque eres tú, Padre, el que deseas que seamos llenos del conocimiento de ti, Señor, que podamos ver tu carácter, que podamos conocer más tu corazón, que podamos conocer el amor infinito que tienes para con nosotros, Señor. Papi, te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres tú quien prepara estos tiempos, Señor, en donde haces una cita, Señor, con nosotros, para que podamos, Señor, conocerte íntimamente, Señor, para que podamos conocer, Padre Santo, tu corazón, Señor, para que podamos conocer, Señor, ese amor eterno que está a nuestra disposición, Señor, y ese amor eterno con el cual nos has amado desde el principio de los tiempos, desde aún antes de la fundación del mundo, Señor. Papi, te pedimos que seas tú, Señor, trayendo entendimiento a nuestras mentes, Espíritu Santo, sea dándonos sabiduría, entendimiento y revelación para entender todo aquello que nos quieres hablar hoy. Que seas tú palabras precisas, Señor, en nuestros corazones para que éstas sean dando el fruto, Señor, por el cual, Señor, tú deseas, Señor. Padre Santo, que seas tú, Señor, trayendo, Señor, libertad a nuestras vidas, Señor, con tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Señor, sabemos que tú eres nuestro Padre y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que serás tú hoy aquel que direcciona y dirija todo aquello que hemos de aprender hoy. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, buenas noches a todos aquellos que se han venido conectando. Espero estén muy bien, espero estén pasando bien esta temporada en sus casas, estén pasándola bien con sus familias, que puedan usar este tiempo para conocerse más entre ustedes, para que puedan formar lazos aún más fuertes con sus familias, pero que sobre todo lo utilicen para conocer y aprender más de Dios. Para contextualizar sobre cómo hemos venido llevando estas enseñanzas, entonces esta es la cuarta enseñanza del tema Conociendo a Dios. Hemos visto ya tres más. La primera era la existencia de Dios, donde veíamos las diferentes formas de revelación o de las formas en que Dios se manifiesta a nosotros. Veíamos que está la revelación natural, que es Dios siendo revelado a través de la naturaleza, de todo aquello lo creado. También vemos la revelación especial, que es una revelación que viene a través de la palabra, una revelación que viene a través de cada uno de esos versos que podemos leer y aprender y que aquí conocemos su carácter. Y también vemos la revelación personal. La revelación personal es aquellas experiencias que podemos tener nosotros con el Padre, que esas experiencias que podemos vivir nosotros con Dios. Y estas solo se dan pues de manera individual y personal. Entonces hay formas en que todos conocemos a Dios, pero hay formas en que cada uno las conoce de forma individual.
también veíamos que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él envió, que no hay otra forma de la vida eterna y que la vida eterna comenzábamos a vivirla desde este momento, desde el momento en que tú recibías a Jesús, desde el momento en que Jesús era tu Señor. Eso lo veíamos en el segundo tema, que es el conocimiento de Dios. También veíamos en este punto que hay dos clases de atributos que posee Dios, los atributos comunicables y los atributos incomunicables, y que esos atributos comunicables son aquellos que Él depositó en nosotros, como eran el amor, la bondad y otra clase pues, de estos atributos. Asimismo, veíamos la palabra conocer, como en el contexto era tener una intimidad, tener un momento de intimidad con, en este caso, con Dios. El tercer tema, el tema que estuvimos viendo ayer, era conociendo a Dios por la experiencia. Y veíamos que para, o sea, el amor y creer en Dios era la forma en que recibíamos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo era el que iba trayendo a nosotros más conocimiento del Padre, y que de esta forma pues podíamos conocer aún más, además de que Dios se manifiesta de formas individuales a cada persona, y que esta forma es digamos que especial para cada una de las personas. Entonces cada uno tenemos una revelación personal de Dios, y hemos podido verlo como Padre, como el que nos sustenta, de muchas otras formas, el sanador, pero por medio de esa intimidad que tenemos con Él. Y nada, pues el tema que vamos a tratar hoy, o el tema cuarto de estas enseñanzas de conociendo a Dios, es la soberanía de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que ver o saber es que de qué se trata la palabra soberanía cuando se refiere a Dios. Entonces, la palabra soberanía significa que es el absoluto supremo sobre todas las cosas. Veíamos que esta misma palabra la usábamos allá en las enseñanzas que estuvimos viendo acerca del Salmo 91, acerca de Altísimo, que significa aquel que no tiene nadie superior a él, o alguien que no tiene superior, alguien, o sea, que sobre quien no hay ninguna persona en eminencia sobre esa persona. Y vemos que la soberanía de Dios se manifiesta en su voluntad, en su mente, en su poder, en su propósito y en su control total sobre todas las cosas. Entonces, uno de los puntos, digamos, que genera un poco de controversia hablando sobre la soberanía de Dios y de cómo Dios es soberano sobre todo, es el punto de, ok, si Dios es soberano, ¿por qué ocurren tantas cosas malas? O porque hay hambrunas, porque hay pestes, porque hay guerras, porque, no sé, ahorita como estamos viviendo el tema de este virus, ¿por qué se presentan todas esas cosas si se supone que Dios tiene la soberanía sobre todo? Bueno, para esto nos vamos a dirigir a 2 Corintios 4, del verso 1 al verso 4. Entonces, segunda de Corintios 4, versos 1 al 4. Entonces, lo leo, esto es Reina Valera 1960, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, la primera pregunta que uno le surge, digamos que en este punto, es, ok, pero ¿quién es el Dios? Entonces, ¿quién es el Dios de este mundo? Para esto, pues vamos a ver primero dos puntos. El primero, pues vamos a dirigirnos a Génesis, capítulo 1, verso 28. Génesis 1, 28. Ok, dice la palabra. Esto habla acerca de la creación, y pues en este punto es la creación del hombre. Entonces en el verso 27 vemos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Entonces el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces podemos ver que en el principio, en el inicio, en el Génesis, Dios entrega a el hombre la administración y el señorío sobre toda la tierra. No solo sobre los animales, sino sobre toda la tierra en general. Y le entrega pues esta mayordomía sobre la tierra. Y para el segundo tema, segundo punto, vamos a ir a Génesis 3, verso 7. Génesis 3, versículo 7, que dice, entonces fueron, bueno, eh, voy a contextualizar un poco el verso. El verso habla acerca de la caída del hombre. Entonces vemos que Dios le dijo al hombre y a la mujer que de cualquier fruto de todo el huerto podían comer, excepto del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en este punto, pues podemos ver cómo la serpiente se acercó a Eva y le dijo como que, ok, Dios les ha dicho que no coman de ningún fruto. Y ella dijo, no, que solo que de cierto árbol. Entonces, Satanás le dice como, ok, Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto porque sabe que el día que ustedes coman van a ser igual a Dios. Veamos en el verso 1:27 que Dios ya los había creado a imagen y semejanza, así que ellos ya eran semejantes a Dios. Pero bueno, eh, entonces aquí en el verso 7 ya ellos consumieron el fruto y este fue el resultado de haber consumido el fruto. Entonces dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En este punto, bueno, nosotros decimos, bueno, pero aquí ¿qué sucedió? Cuando el hombre decide creerle a la serpiente, a Satanás, más que a Dios, él entrega el dominio, su propio dominio a Satanás, diciéndole, sabe, yo le voy a creer a usted, o sea, lo que usted diga es lo que es. Y eso fue lo que aconteció en este punto. El hombre desobedeciendo a Dios y entregándole la autoridad y el dominio del mundo a Satanás. Entonces, cuando vemos en Corintios, 2 Corintios 4, 4, que es el verso donde habla, el Dios de este mundo se refiere a Satanás, se refiere a aquel que fue entregada las llaves del mundo, en este caso por parte del hombre. Bueno, vamos a ir en este momento a Jeremías 8 y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Entonces, Jeremías 18, perdón. Jeremías 18 y vamos a leer desde el verso 1, Jeremías 18. Entonces dice, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y aquí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces podemos ver, bueno, voy a leerlo en la versión, el mensaje, para que es bueno leer en varias versiones para entender qué es lo que quieren decir los versos. Entonces dice, Dios le dijo a Jeremías, ponte de pie, ve a la casa del alfarero, cuando llegues allí te diré lo que tengo que decir. Así que fui a la casa del alfarero y efectivamente el alfarero estaba allí trabajando en su rueda. Siempre que la olla en la que trabajaba el alfarero resultaba mal, como a veces sucede cuando trabajas con arcilla, el alfarero simplemente comienza de nuevo y usa la misma arcilla para hacer otra olla. Entonces, aquí lo que podemos ver es que Dios está haciendo un símil o está haciendo una comparación entre el pueblo de Israel y pues la arcilla que está manejando el alfarero. Y está diciendo, yo soy el alfarero para ustedes, Israel. Entonces, lo que quiere Dios decirle al pueblo es, yo puedo cambiar la situación, la circunstancia en las que ustedes están, porque en este momento Israel se había alejado de Dios. Podemos ver que una de las cosas que también podemos ver es que a pesar de que la vasija se dañó,
el alfarero no botó el pedazo de arcilla que estaba dañado, sino que usó la misma arcilla que se había dañado, la vasija que se había dañado, e hizo con ella misma pues lo que mejor le pareció, hizo una mejor, eh, digamos que hizo una mejor idea, pero no diferente a la original. En este punto, pues vamos a volver a Génesis 3:7, que hay algo, digamos que hay interesante en este verso, que habla acerca, habíamos leído que, ok, que ellos comieron del fruto y sus ojos fueron abiertos y se vieron desnudos. Pero entonces la parte B del verso dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Podemos ver que la primera reacción del hombre cuando se vio desnudo, cuando vio su propia vergüenza, fue el mismo tratar de cubrirla. Las hojas de higuera pues simbolizan esto. El hombre por medio de actos, de formas, de obras, tratando de justificarse a sí mismo, de cubrir sus propias vergüenzas. Entonces, esa es una de las primeras situaciones que sucede en el hombre cuando pues está muerto, que cuando ve que hay cosas mal, que está haciendo mal, él trata otra vez de él mismo buscar la solución, de él mismo ser la solución. Y este es un problema. Entonces vemos que la higuera habla de autojusticia. Otro de los versos donde podemos ver que se habla sobre la higuera es cuando Jesús estaba con sus discípulos y vemos que él se acercó a una higuera a buscar el fruto de la higuera y vio que la higuera no había dado fruto. Entonces la maldijo y la higuera se secó. Esto también es sombra de las obras del ser humano. Toda obra que el ser humano quiera hacer va a ser muerta. Toda obra que queramos hacer por autojusticia no va a dar ningún fruto y siempre todo va a terminar muriendo por eso, va a terminar siendo secado. Pero hemos venido hablando de que Dios remoldea las circunstancias, las situaciones, que eso fue lo que vimos en la parte del alfarero. Para eso, pues vemos aquí todo el problema que tuvieron Adán y Eva en el principio, de su autojusticia y toda esta situación, pero podemos ver que Dios desde el principio ya estaba buscando un plan redentor. Para eso, ahí en el mismo capítulo 3, vamos a irnos al verso 21. Y el verso 21 dice, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, lo primero que hizo Dios es enseñarles que lo que ellos hicieran como autojusticia no iba a poder, o sea, no iba a generar no iba a tapar esa vergüenza, no iba a generar ningún fruto. Y él mismo toma a un animal, no dice qué animal, y de la piel de ese animal les hace vestido a ellos. En esta parte podemos ver algo muy importante, y es que Dios transforma la situación. Es Dios el que hace la ropa nueva para que ellos no mueran de frío y esto, pero asimismo esto también es una ejemplificación o una sombra de lo que sucedería después. En este punto, Dios les enseña que para que la justicia sea hecha tiene que derramarse sangre inocente para que sea cubierta la vergüenza. Entonces eso lo podemos ver, digamos que en este punto fue tomado un animal inocente, murió para ser vestidos ellos, pero también podemos ver que Dios hace una promesa en este verso, digamos que o sea, en este capítulo, no todo fue como la perdición del hombre y ya no hay nada más que hacer, no, Dios siempre vuelve a redirigir su plan para como Él lo tenía planeado, valga las redundancias. Ahí en el mismo capítulo 3 vamos a ir al verso 15, Génesis 3:15, y dice, y pondré enemistad entre ti, hablando a la serpiente, y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí podemos ver la promesa de Jesucristo. Dios hace la promesa de que de la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo que iba a venir, él se iba a enseñorear por sobre Satanás. Entonces podemos ver que era la única forma en que de nuevo la autoridad fuera puesta a donde debía estar, sobre este mundo. Esta es la primera escena, es como la primera ejemplificación de cómo Dios transforma o Dios vuelve a remoldear las situaciones. La segunda que quiero mostrarles es en
perdón, es cuando hablamos de los jueces. Podemos ver que todo el libro de jueces habla de varios jueces, pues no vamos a ir allá porque son muchos jueces. Tendríamos que leer todo el libro y pues eso ya nos tomaría más de la hora. Pero voy a hablarles sobre las características de la elección de estos jueces y cómo, digamos que ellos empezaban a dirigir al pueblo. Lo primero que tenemos que saber es que los jueces eran hombres o mujeres que eran elegidos por Dios eh, y Dios les ungía. ¿Qué significa esta palabra ungir? Que se les capacitaba divinamente para hacer lo que Dios los estaba enviando a hacer. Y la cualidad especial de este llamado es que Dios los llamaba directamente. O sea, era Dios quien se acercaba a ellos y les decía, hey, ven que tú vas a hacerme como quien va a dirigir a este pueblo. Pero digamos, qué característica tenía esto? Que el juez que estaba en ese momento siempre iba a hacer lo que Dios le dijera. O sea, el juez no podía hacer lo que mejor le pareciera a él, sino que él siempre iba a ir a Dios para preguntar qué era lo mejor para hacer. En este caso, pues, en estas figuras de gobierno, estamos hablando de una teocracia. Teos, que significa Dios, y kratos, que viene del griego, que significa mandato. Lo que significa el mandato de Dios, Dios siendo el que manda, el que dirige, el que realmente, el que pone las directrices. En este punto, entonces, vemos que Dios es la cabeza del pueblo, es quien está ahí direccionándolos. Y esta es una imagen que también vemos actualmente en la iglesia. Dios quiere ser la cabeza de la iglesia y Dios es la cabeza de la iglesia a través de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Esto lo podemos ver en Efesios 5:23. Entonces vamos a ir allá. Efesios 5:23. Entonces dice la palabra. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces vemos que Dios quiere ser quien dirige también a su iglesia, poniéndolo pues en el contexto del nuevo pacto. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos direccionados por Él, lo que Él dice es lo que hacemos, a donde Él nos lleva es a donde vamos. Entonces eso como ese punto. Pero volviendo al tema de los jueces, resulta que, ok, durante estuvo Samuel siendo quien estaba frente a Israel. Los israelitas comenzaron a ver que los pueblos que eran vecinos, qué pena, voy a tomar un poquito de agua, comenzaron a ver que los pueblos que eran vecinos tenían reyes, había un rey que era el que estaba siempre delante de ellos en los momentos de guerra, el que tomaba las decisiones, sobre el cual recaían todos los poderes de ese estado, de esa nación. Entonces podíamos ver que él era el que hacía las leyes, el que las hacía cumplir y además que si se incumplían, él mismo era el que juzgaba ese incumplimiento. Entonces, como haciendo un símil con el actual Estado colombiano. Pero entonces el pueblo comienza a decir, ok, no, nosotros no queremos más esta figura de los jueces porque Samuel había hecho a sus hijos jueces, entonces ellos dijeron, no, no queremos no queremos seguir manejándonos sobre esa forma, queremos comenzar a tener un rey, queremos alguien que vaya delante de nosotros. Esto lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 8, versos del 5 al 7. Primera de Samuel 8, del 5 al 7. Entonces dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, diciéndole a Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Entonces podemos ver que aquí lo primero que el pueblo de Israel quería hacer era quitar esa teocracia, quitar a Dios de ser quien los dirigiera, quien fuera su cabeza, y querían poner a una persona. Y podemos ver que eso sucede actualmente y muy a menudo. Muy a menudo comenzamos a guiarnos
más por lo que piense un líder, por lo que piense una persona en eminencia, por lo que piense un famoso, y no nos dirigimos por lo que realmente dice Dios. Dejamos de escuchar a Dios para escuchar lo que pueda decir otra persona. Y muchas veces inclusive en las decisiones de nuestra vida personal lo hacemos. Dejamos de decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Cuál es tu voluntad para este momento? Y comenzamos a hacer lo que mejor le parece a otra persona. No está mal buscar, digamos que consejo, pero cuando es lo único que manejamos y es lo único que nos importa y no nos importa lo que Dios piensa que debemos hacer, ahí estamos errando. En este punto, pues también vamos a ver el verso 19 y 20 de este mismo capítulo 8 de Primera de Samuel. Entonces el verso 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Resulta que Samuel en los versos anteriores les está diciendo, oigan, pero vea, si comenzamos a tener un rey, pues vamos a tener ciertas desventajas, van a suceder ciertas cosas, vamos a tener que, no sé, pagar impuestos, muchas cosas, pero el pueblo pues no le importó. Entonces, y dijo, no, sino, vuelvo a leerlo, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces podemos ver que el pueblo de Israel había cambiado a Dios que fuera el que, porque Israel ya había tenido que hacer batallas, podemos verlo por ejemplo en Gedeón, y Dios les enseña a ellos cómo tienen que pelear esa batalla y terminan ganando con solo 300 hombres contra miles de hombres, pero en este punto dicen, no, nosotros ya no queremos que sea Dios quien esté dirigiéndonos, quien esté delante de nosotros, queremos a un hombre, a alguien que sea visible. Y pues bueno, vemos que el primer rey de Israel pues fue Saúl, que bueno, después de todo pues eh, tuvo muchos problemas, hizo muchas cosas mal delante de Dios. Pero entonces en este punto vemos que Dios otra vez remoldea la situación. Dice, ok, vamos a tratar de volver, o no vamos a tratar, Él vuelve a redirigir nuevamente todo a su plan. Y vemos cómo es el llamamiento de David, entonces el segundo rey de Israel. Y vemos cómo Dios le dice a Samuel también, le dice, busca a un hombre, a uno de los hijos de este hombre y este hombre que yo estoy eligiendo es conforme a mi corazón. Es una persona que me temerá, me amará y se guiará por lo que yo diga. Entonces ahí vemos, primero Dios buscó un hombre conforme a su corazón, pero también podemos ver que David es importante porque David es un antepasado de Jesucristo. Podemos ver que durante los evangelios y las cartas es llamado hijo de David a Jesús. Y ahí podemos ver pues su sangre real. Entonces, digamos que Dios otra vez redireccionando todas las circunstancias y situaciones que creaba el mundo y las mismas personas que no estaban actuando conforme a Dios para volverles otra vez en la dirección que era precisa. Pero bueno, entonces digamos que en este verso, uno de los versos que tocábamos anteriormente y con el que estamos hablando el tema del remoldeo, de Dios volviendo las situaciones otra vez a su directriz, pues es la del alfarero, ¿no? Y algo que tenemos que tener muy en cuenta en este punto es que nosotros, ok, Dios hace un símil o una comparación entre el pueblo de Israel y eh, el barro, con lo que estaban haciendo la vasija, pero nosotros no somos barro. Entonces, ay, ¿qué está diciendo Felipe, no? La situación es, todo lo que está aconteciendo es ese barro que Dios está remoldeando. Nosotros no somos el barro. Porque algo que tenemos que entender es que Dios utiliza la situación que está sucediendo y la vuelve a reformar para que vuelva en el camino que es. Pero a nosotros nos hace de nuevo desde el principio, desde lo más profundo, desde el ADN, desde nuestra raíz. Esto, bueno, lo primero, vamos a ir a Primera de Juan y vamos a leer los versos 18 y 19. Entonces, Primera de Juan, versos 18 y 19. Entonces el verso 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces podemos ver aquí de nuevo que Satanás sigue en control del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque mientras haya al menos un pecador, una persona que esté desviada, Satanás va a tener dominio. Satanás va a seguir con autoridad sobre esta tierra. Algo importante que tenemos que entender, y creo que lo dije cuando estábamos aprendiendo acerca del Salmo 91, es que ya no somos pecadores. Ya no, esa no es nuestra naturaleza. No tenemos ya naturaleza de pecadores, porque ahora hemos sido hechos de nuevo desde nuestro ADN. Así que la naturaleza pecaminosa ya no está en nosotros. O sea, ya no puedes, no, es que yo soy pecador. No, Dios te ha hecho de nuevo, como lo estamos viendo. Para esto también, pues vamos a ir a Segunda de Corintios 15:17. 5:17, perdón, que es un verso que muchos de nosotros conocemos. Segunda de Corintios 5:17. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces lo que tenemos que ver es que Dios hace todo desde el principio. O sea, eh, digamos que es una mala idea que se nos ha vendido también, y es que Dios, más allá de solo cubrir tu herida, de solo dejarte la cicatriz, no, Dios lo que quiere hacer es hacerte de nuevo desde ceros. Y por eso, pues, digamos que no debemos asemejarnos al barro, y en esta parte, pues, como lo muestra Jeremías, ¿no? Porque en el barro volvió a utilizar lo que ya estaba y con eso hizo de nuevo. No, Dios a nosotros nos hace desde ceros, nos da vida y nos levanta en un nuevo cuerpo y nos da vida a nuestro espíritu. Entonces no somos ya más esos que éramos antes de conocerle, esos que éramos antes de que fuéramos llamados hijos. Ya no somos más esos. Y todas esas heridas, todos esos aquellos cosas que teníamos, Dios las quitó. O sea, entiende que ya no solo las tapó, las cubrió y ya no, sino fueron quitadas, arrebatadas, y hemos sido hechos nuevos desde el principio. Y esta promesa la podemos ver desde Ezequiel 36. Dios desde el Antiguo Testamento nos está diciendo que tiene una promesa para nosotros de volvernos a hacer desde cero, de volvernos a ser nuevos. Entonces vamos a ir a Ezequiel 36 y vamos a ver los versos desde el 24 hasta el 28. Entonces Ezequiel 36, 24 al 28. Dice: Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces vamos a desmenuzar un poquito esto que dice estos versos, y vamos a, pues, desde el principio. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Entonces, cuando vemos en la palabra, el agua es tipo y sombra de la palabra. Y la palabra, como podemos ver allá en Juan 1, el verbo es Jesucristo mismo. Entonces dice que trajo a nosotros y derramó sobre nosotros la palabra, a Jesucristo mismo. ¿Para qué? Para que fuéramos limpiados de todas nuestras inmundicias, es decir, de todos nuestros pecados, de todas nuestras dolencias, de todas nuestras enfermedades. Nada de eso ya está en nosotros, de todas nuestras tristezas, de todo aquello que nos aqueja, todo eso Dios ya lo limpió. Y dice: y quitaré y de vuestros ídolos os limpiaré. Porque también eso de los ídolos o de dioses habla sobre la autoridad que tenía el mundo, que tenía Satanás sobre nosotros. Así que esa autoridad que tenía el enemigo, que tenía Satanás, que tenía el mundo sobre ti, ya no existe más, porque ya fue pago el precio, ese precio que veíamos desde Génesis.
desde Génesis 3 hasta ahora, entonces vemos que ya todo eso fue pago. Entonces ya no entramos en juicio. Ok, 25 a 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces no está diciendo voy solo a coger su corazón y le voy a volver a dar vida. No, dice que le va a dar un nuevo corazón, una nueva forma. Vamos a ser nuevos desde las entrañas y un espíritu nuevo. Es un espíritu que ahora tiene vida, un espíritu nuevo, un espíritu desde cero. No ese que estaba muerto, que olía mal, no ese corazón que estaba muerto, que era de piedra, que olía mal, no, sino que va a ser algo nuevo, vamos a ser hechos nuevos. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este habla de un corazón que sienta, de un corazón que sea sensible a lo que Dios dice. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces vemos que este espíritu está con E mayúscula. Entonces, además de darnos vida en nuestro espíritu, va a traer al Espíritu Santo a que more en nosotros. Como lo veíamos en las enseñanzas pasadas, en la enseñanza de ayer, somos ahora en nosotros mora el Espíritu Santo. Y es en nosotros que tenemos esa comunión directa con el Padre. Somos actualmente nosotros el templo, la iglesia del Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Nosotros por nosotros mismos no podemos cumplir o no podemos hacer el bien en el principio. Es el Espíritu Santo aquel que nos guía a hacer lo que el corazón del Padre desea. Entonces no podemos, o sea, no somos guiados a hacer las cosas bien o la voluntad de Dios por nuestra propia mente o por nuestro propio conocimiento, sino somos guiados por el Espíritu Santo que habita en nosotros, porque Él es el que conoce el corazón del Padre, es Él el que conoce lo que desea el Padre. Y 28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Entonces podemos ver, esto nos vamos hasta el principio del principio del principio. No habla de esa tierra ya, la tierra elegida, la tierra escogida, no. Sino habla de la tierra, realmente todo aquello que había sido entregado a Adán y Eva para que señorearan va a ser devuelto a nosotros, para que nosotros tomemos autoridad sobre todo esto. Pero quien trae esa autoridad a nosotros es Jesucristo. En el nombre de Jesús podemos tomar autoridad sobre todo lo que acontece. Y por eso podremos volver a habitar en esta tierra. Y dice, y vosotros me seréis por pueblo. Otra vez volvemos a ser, quien nos gobierna, quien está señoreándonos a nosotros nuevamente es el Padre, es Dios. Ya no son mis ideas, ya no son las ideas del mundo, ya no son las ideas de Satanás, no. Son las ideas del Padre, es la voluntad del Padre aquella que nos está guiando. Y yo seré a vosotros por Dios. Entonces vemos de nuevo esa unión espiritual entre el Padre y nosotros, dada por Él. Nuevamente podemos tener unión a Él. Entonces podemos ver que en todo este tema de la soberanía de Dios, vemos que actualmente la soberanía que Dios y la forma en que Dios nos guía a nosotros es por medio de su Espíritu Santo. Nosotros ya no somos señores de nosotros mismos, sino que nuestro Señor es Jesucristo y somos guiados por medio del Espíritu Santo para cumplir con la voluntad que nació desde el principio, desde antes de la creación, desde esos libros que estaban escritos acerca de nosotros para que podamos cumplir con ese propósito eterno que tenía el Padre desde el principio. Podemos ver que esa soberanía, lo veíamos al principio con la palabra soberanía, que son preceptos supremos en conforme a su soberanía, su voluntad y todo esto. Entonces, bueno, eso era lo que quería hoy darles a conocer, que pudieran conocer. Pero antes de terminar, quiero leerles este verso de Ezequiel 36, del 24 al 28, en la versión de El Mensaje, traducida al español, que dice, porque esto es lo que voy a hacer. Voy a sacarte de esos países, reunirte de todas partes y llevarte de regreso a tu propia tierra. Derramaré agua pura sobre ti y te limpiaré. Te daré un nuevo corazón, pondré un nuevo espíritu en ti. Quitaré el corazón de piedra de tu cuerpo y lo reemplazaré con un corazón que sea de voluntad de Dios, no de voluntad propia.
Pondré mi espíritu en ti y haré posible que hagas lo que te digo y que vivas según mis órdenes. Vivirás una vez más en la tierra que les di a tus antepasados. Serás mi gente, seré tu Dios. Entonces, nada, amados, este es el mensaje de hoy, que podamos entender que la soberanía, o sea, la soberanía de Dios es manifiesta a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y que Dios no ha perdido el control de nada de las situaciones que estamos viviendo actualmente, sino que Dios va a tomar esas situaciones, las va a remoldear y las va a volver a su plan original. Entonces, nada de lo que pasemos, la guerra, la hambruna, esto que estamos aquejando ahorita, eh, Dios lo va a usar, porque Dios usa son las situaciones para volver otra vez todo a su plan original. Eh, Podemos verlo con esta situación que estamos viendo ahorita, este aislamiento, quizás de pronto encierro, como lo quieran ustedes ver, pero que Dios ha utilizado este tiempo para que uno, las iglesias no, la iglesia como tal, porque somos una sola iglesia, somos uno, podamos eh, comenzar a ir más allá, a unirnos entre nosotros y también a poder mostrar a la gente por medio de estos artefactos como lo son las redes sociales, no sé, formas inalámbricas, de poder darles a entender y enseñarles a las personas que no conocen acerca de él, pero también para que podamos reunirnos como una casa, de que entendamos que el plan original de Dios es para un plan de familias y que las familias van a ser llamadas a Él y van a venir a Él y van a conocer. Entonces que cada uno de ustedes es la iglesia en su casa y que si hay personas que no conocen, ustedes son la manifestación de Dios, de la manifestación de esa iglesia siendo amor en sus casas y pues Dios está utilizando este tiempo para eso. Que lo podamos entender, que Dios no ha perdido el control, que esto no se está enloqueciendo más ni nada, sino que Dios va a sacar algo bueno de todo esto porque siempre lo hace. Entonces, nada, amados, si tienen alguna pregunta o algo que decir, aquí estamos para responder sus preguntas. Mientras que de pronto piensan, voy a ir saludando a personas buenas que no saludé al principio, perdón. Entonces, nada, que gracias por unirse a Mari, a Mafe, a los pastores Leonardo y Emilsen, a Marcela, a Alejandra, a la hermana Esther, a la señora Doris Borrae, pastor Wilson Escobar. Nada, que aquí estamos para que cada uno pueda ser alimentado y que también estamos prestos para lo que necesiten. Entonces, no sé, no veo ninguna pregunta por ahí. Entonces vamos a dejarlo por ahí hoy. Y nada, primero voy a invitarlos el día de mañana. Seguimos con estas enseñanzas. Vamos con el tema número 5 de Conociendo a Dios. Nos conectamos 7:30 en punto, como siempre, puntuales. Y vamos a orar para terminar. Entonces, nada, pues allá donde están, cierren sus ojitos y papi, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que eres tú, Señor, el que tiene el control de todo, todo lo que está sucediendo, Señor. Porque eres tú, Padre Santo, mostrando tu amor y manifestando tu amor a cada uno de nuestros corazones para que podamos pasar este tiempo, Señor, en paz, Señor. Porque sabemos, Padre, que tú estás usando este tiempo, Señor, para que te podamos conocer más, Señor. Padre, que todo esto que el mundo se ha vuelto de pronto un caos, Señor. Padre, tú lo direccionarás, lo remoldearás, Señor, para que el mundo te conozca, para que conozcan que eres el único Dios verdadero, que tienes el control, que eres, Padre Santo, el Dios que sana, el Dios que trae, Padre Santo, a cada uno, Señor, las cosas que necesitas, Señor. Padre Santo, sabemos que tú das alimento a las aves y vistes aún incluso a las flores y sabemos que aún más harás con nosotros que somos tus hijos, Señor. Padre Santo, oro por cada una de las personas que está escuchándonos hoy, Señor. Padre, que sean conociéndote a ti, Señor, que puedan conocer a la vida eterna que eres tú, Señor, que tengan una manifestación de tu amor, Señor, allí donde están, Señor. Y oro, Padre Santo, porque cada una de esas casas donde está siendo, Padre Santo, escuchado tu mensaje, tu palabra, Señor,
pueda volverse un lugar de adoración, Señor, para ti, que cada vez una de esas personas sea despertando en sí, Señor, ese adorador, ese hijo, Padre Santo, esa nación que es tuya, Señor. Padre, te damos gracias, papi, porque eres tú quien pone todas estas herramientas electrónicas, todas estas herramientas cibernéticas, Señor, para que podamos entender y conocer más de tu corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, nada, les amamos. Pastora Sandra, Pastor Héctor, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí conectados. Un abrazo grandísimo. Y nada, les amo mucho y pues ahí los esperamos mañana conectados a las 7:30 de la noche. Dios les bendiga.